es un precioso momento en Dios. Si usted quiere buscar por ahí su Biblia, vamos a compartir un pasaje en las Sagradas Escrituras. Libro de 1 Corintios 13. Amén. Hoy es una noche de bendición, donde están celebrando también el Día de la Mujer. Reciban toda la bendición a las mujeres, como ella se estuvo diciendo, amén. Toda la bendición de Dios para sus vidas. Amén. Libro de 1 Corintios capítulo 13, si usted quiere buscarlo por ahí. La preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Podemos decir amén? ¿Quieren dar un aplauso a la palabra de Dios? Amén. ¿Sabe que este es uno de los más bellos pasajes que se han escrito jamás sobre el amor? ¿Sabe que hay gente que no viene a la iglesia conocen este pasaje? Yo he escuchado profesores, maestros, doctores que lo han leído. A veces he ido a fiestas en los colegios, veo que en las colaciones, y he visto maestras que por ahí no son cristianas, no conocen de Dios, y leen el pasaje del amor. Y sabe que ese día estaba bastante inspirado, se ve Pablo. La unción del Espíritu vino de una manera tan tremenda que escribió uno de los más bellos pasajes que existen. Ya te digo que yo he escuchado en radio, en televisión, gente cristiana, gente no cristiana, en bodas, bautismo, en todos lugares, han leído por lo tremendo que tiene esta escritura y por lo precioso que es. Después usted le animo a que usted lo lea en su casa. A veces algunos compran cuadritos y gente que pone por lo bello que escribe, ¿no es cierto? Pablo tiene una revelación impresionante y comienza a compartir y comienza a hablar a los corintios y le comienza a la unción de Dios y comienza a decir: miren, hermano, podemos tener de todo, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. Y comienza a explicar, dice: si yo no tengo amor, por más que hablase todas las lenguas, usted dice todos los misterios, comienza diciendo: vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Acá tenemos justamente un metal. Es como si yo golpeo el metal y no sonara. Sería como algo que suena hueco, que no tiene sentido. Y dice: sí, es más, dice, si yo tiene todas mis bienes, agarrar todas mis cosas, mi casa, los bienes que tengo, y lo doy todo, lo regalo, digo, llévenselo a los pobres, llévenlo a los necesitados, yo me quedo sin nada, y lo hago sin amor, dice Pablo, no sirve. Es más, dice Pablo, si yo agarro y vendo todo lo que te doy, todo, es más, entrego mi cuerpo para ser quemado y digo: quédenme a mí, mátenme a mí, y sea para un beneficio de alguien, si lo hago sin amor, no sirve de nada. Y comienza a decir: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no guarda rencor, no es jactancioso, no se envanece. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tremenda palabra, ¿no? Qué unción impresionante, qué fuerte que es por todo lo que dice, porque a uno le impacta eso. Ya te digo que hay gente que no conoce de Dios, que no conoce de la Biblia, muchas veces lo lee, muchas veces se comparte, muchas veces se habla, pero a veces choca bastante fuerte por las palabras que tiene. A mí me hacía acordar a una historia, ¿no es cierto?, donde dice que había un hombre, había dos hermanos que vivían con su papá, eran dos hermanos mayores, no se habían casado, eran medio grandes ya, y vivían con su padre, porque eran solteros.
porque su padre también estaba solo y era. Uno de los hermanos dice que era un hombre empresario, un hombre que trataba con la gente, que tenía mucha palabra para hablar, inteligente para hablar y manejaba muchos negocios. Y el otro hermano no, el otro hermano era más hosco, más duro, más áspero tal vez para hablar, no tenía esa suavidad o esa forma de hablar del otro, pero se llevaban bien entre la familia. Y un día el hermano empresario dice que tiene que irse lejos de viajes y le dice, mira, me tengo que ir por 10, 15 días de viaje, te encargo, tenía un gatito él, ¿no es cierto? Dice, te encargo hermano, cuídame mi gatito, te encargo que me lo des de comer, que lo cuide, que le des el agua, porque es mi gatito y yo lo quiero, es mi mascota, ¿no es cierto? Y entonces, dice, sí hermano, no te preocupes, yo te lo cuido. Y va y se va, ¿no es cierto? 10, 15 días de viaje y a la mitad de lo que está de viaje llama por teléfono, ¿no es cierto? El que había ido de viaje para ver cómo andaban las cosas. Y llama, ¿no?, a la casa y la atiende el hermano, le dice, hola, ¿qué tal hermano? ¿Cómo va? Y el hermano le dice, re mal, se murió tu gato, le dice. ¡Ah! Le dice, ¿cómo? Sí, su gato estaba en el tejado, estaba arriba en el techo. Viste que los gatos siempre caen de pie. Este no cayó de pie, dice, cayó y murió, pobre gato, dice. Murió tu gato, le dice. No, pero no, ¿cómo mi gato? Dice, pero yo que lo amaba, pero qué bárbaro, dice, no puede ser, pero qué cosa. Dice, bueno, pero bueno, dice, hermano, perdona, dice, que te diga estas cosas a distancia, dice, pero, dice, ya está, murió el gato, dice, pero a mí me duele como vos hablás, dice, porque imagínate, yo a cientos de kilómetros te hablo, llamo por teléfono, la primera conversación, murió tu gato, y dice, bueno, imagínate que yo lo quería, lo cuidaba como una mascota, era como parte de la familia, y vos no tenés esa sensibilidad, tenés esa rudeza para hablar. Yo quisiera que vos aprendas a hablar de otra forma, le dice, no por teléfono. Le dice, bueno, ¿y qué querías que te diga? Le dice, no, dice, vos me hubieras dicho más suave, dice, por ejemplo, me hubiera dicho, mirá, íbamos a hablar de una cosa, de otra, y poner que yo te decía, y mi gato, y decime, y está jugando arriba del tejado, está jugando arriba del techo. Después te llamaba a los otros días y me decía, y vos sabés que tu gato se cayó, ¿no es cierto? Y después a los otros días me decía, vos sabés que tu gato se lastimó, y bueno, y ahí está grave. Y después, otro día me podía decir, tu gato se murió. Pero no empieza así de golpe, dice, no, tu gato se murió, dice, bueno, pero ya está, dice. Ojalá que aprendas para otra vuelta, le dice, pero no importa, vamos a dejar al gato de lado. Dice, otra cosa que te quería preguntar, dice, ¿qué tal está papá en casa? Dice, y digamos que papá está jugando arriba del tejado, le dice. Hay gente, ¿me entiendes? Decimos que papá está jugando arriba del tejado. ¿Sabe que hay gente a veces que no tiene la sutileza, que no tiene la gracia, a veces que es áspero, que es duro, y que a veces no sabemos cómo hablar, y que a veces somos rudos, que a veces lastimamos sin querer? Y me venía a hacer esa historia, porque a veces cuando uno lee estos pasajes, ¿no es cierto?, como 1 Corintios 13, uno ve el nivel tan alto, ¿no es cierto?, de lo que dice Dios, de lo que tiene que ser el amor, de cómo tenemos que amar y cuántas cosas, y que si uno lo lee, si usted lo lee en su casa, usted dice, ¡fuah! Estoy re lejos, me falta un montón. No, hay un punto que por ahí a algunos le pego, pero la mayoría estamos bastante lejos. Sí, pero Señor, ¿cómo puede ser? Entonces, cuando uno ve esas cosas, muchas veces hay personas que se desalientan o se desaniman. Y me acuerdo que un pastor solía decir que él dice, para hacer un ejercicio, él decía entender que no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros. Que no es nosotros lo que logramos las cosas, sino que es el poder de Dios que opera según su fuerza. Y decía este pastor, ¿por qué no hace, mi hermano, un ejercicio cuando usted lee este pasaje del amor? Y cada vez que diga amor, usted cambia la palabra, porque Dios es amor. Si usted es el amor perfecto, cambie la palabra amor por la palabra Dios. Dios es sufrido, Dios es benigno, Dios nunca dejará de ser. Las profecías se acabarán, se cerrarán la lengua, pero Dios nunca acabará. Cuando uno entiende eso, uno comienza a entender de que muchas veces no somos nosotros, sino que es Dios operando en nosotros. Cuando uno va a la Biblia, va al pasaje bíblico, sabe que la Biblia se diferencia en los escritos de los antiguos, de los babilónicos, de los asirios, de los griegos, porque muchos contaban historia, contaban sobre personas, sobre fábulas, e inventaban cosas y los creaban semidioses a la persona. ¿Sabe? Si usted lee la Biblia, usted no va a encontrar nunca un semidios, nunca va a encontrar una persona perfecta. Hasta los más grandes, David, Moisés, los más grandes que más honramos, que más queremos, que más amamos en la Biblia, los más grandes siervos de Dios, tenían miles de errores, cometían 1000 pecados, fallaban 1000 veces, pero sin embargo, dice la palabra de Dios que por la fe
taparon bocas de leones, vencieron gigantes, abrieron mares impetuosos. Y dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. A pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, ellos hacían proezas. Porque ¿sabe qué? No eran ellos, era Dios en ellos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Quiere dar un aplauso al Señor? Lo veo muy callado, muy quieto ahí. Por eso cuando venga el diablo y le diga a usted, me vas a poder decir, no, es por mí, es Dios actuando en mí. El otro día le decía, había un misionero que iba a predicar en una ciudad y le llegan y le preguntan, le dice, ¿usted cree que va a impactar a esta ciudad? Le dice, no, yo no creo que yo impacte a esta ciudad, pero el Dios al que sirvo, el Dios que trabaja atrás de mí, Cristo sí puede impactar a una ciudad, a una provincia y a una nación. ¿Amén? No somos nosotros. Es el Dios que opera a través nuestro. ¿Tú crees que puede lograr esto? No, yo no. Pero Dios a través mío sí puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que había también otro, le contaba un elefantito que iba caminando y se iba cruzando por un puente? Y temblaba el puente y crujía y parecía que se caía el puente. Pero cruza del otro lado el elefante, ¿no es cierto? Y cuando cruza del otro lado, en la punta de la nariz del elefante, ve que tiene la trompita larga, había una hormiguita. Y lo mira el elefante, lo mira la hormiguita, el elefante le dice, y compañero, ¿viste cómo hicimos temblar a ese puente? No era la hormiguita, era el elefante. Pero ella decía, ¿viste cómo hicimos? ¿Cómo hizo el mosquito? Hagamos, dijo el mosquito. No es usted, es Dios que está en nosotros. No era la hormiguita, era el elefante. No sos vos, es Dios el que hace la obra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, comenzamos a comprender que aquellos siervos de Dios hicieron proeza porque era Dios en ellos. Cuando la Biblia habla, dice que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Nunca lo llama Israel. Jacob era un engañador, un timador, un estafador. Pero Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Por eso cuando alguno te diga, vas a la iglesia con tantos errores, con tantas cosas, siempre está el acusador. Usted tiene que decirle, sí, porque no soy yo. Es Dios en mí, soy yo el que necesito Dios. La gente que tiene, los que venimos a la iglesia somos pecadores, somos gente que cometemos errores. Es como si yo diga, no voy a ir al hospital porque está lleno de enfermos. El día que esté vacío voy a ir. No, justamente voy porque necesito la sanidad, necesito la salud, necesito que Dios opere a través mío. Y cuando ocurre algo, no soy yo, sino que es Dios operando a través mío. Me acordaba también la historia que contaban los sauceños. Usted tal vez la conoce, dice que había dos policías, dos hermanos. Dice que era uno era terrible y el otro era policía. Y lo tenía que llevar preso al hermano. Dice que cuando le iba llevando el policía, que era hermano, ¿cierto? Y que lo llevaba preso, era el hermano carnal, no era el hermano de la fe, sino el hermano carnal. Y dice que lo llevaba y le pegaba, le decía, dice, marche preso. Y le mira, le dice, hermano, dice, no me castigue. Dice, ¿cómo te me va a castigar? Si vos sos mi hermano, ¿cómo te me vas a estar castigando? Y le dice, no soy yo, hermano, el que te castiga, la ley es el que te castiga, la ley. Pero no era él, era la ley, pero no para castigar, pero sí en amor. No somos nosotros, es Dios a través nuestro. ¿Cuánto entienden esto? Amén. ¿Sabe que yo quería compartir esta palabra, algo de lo que quería transmitir y que el Espíritu Santo ministre? Porque una de las cosas que el Señor venía tratando conmigo en estos tiempos, y que nosotros podamos entender aquello que Dios quiere operar, que varias veces la palabra de Dios habla sobre lo mismo y vuelve a hablar sobre lo mismo. Y en este pasaje, ya te digo, un bello pasaje de 1 Corintios capítulo 13, si usted lo encuentra en Corintios es una de las iglesias que más Pablo la reta, le habla. Era un desastre, una de las peores iglesias del Nuevo Testamento. Dice que había casos terribles, había un caso de inmoralidad. Después usted puede leerlo, no se lo nombro acá, pero usted puede leerlo. Había un hermano que había mandado cartas, documentos, que quería mandar preso a otro hermano, que estaban ahí con el abogado y quería meterlo preso a otro hermano. Lo había enjuiciado, le había hecho juicio, ¿no es cierto? Hermano de la misma iglesia. Cuando uno ve, se peleaban. Es la única carta que habla sobre la Santa Cena. Porque dice que cuando tomaban la Santa Cena, algunos por ahí se quejan, que a veces hay un problemita o algo, dice que ellos se peleaban, se agarraban la comida, todos querían agarrar una parte, desastre hacían. Era un desastre como hermano. Pero en el medio, Pablo le mete 1 Corintios capítulo 13. Dice además que la iglesia tenían cantidad de dones de lengua, tenían profecía. La iglesia era un lío porque todos llegaban y profetizaban. Después de los pasajes que siguen. Nos dice que la gente entraba a la iglesia y están todos locos porque pasaban gritando. Era terrible esa iglesia. Pero era la iglesia del Señor. Con miles de errores, con miles de defectos, pertenecía a la iglesia del Señor. Por eso en el medio, además de todo, lo que Pablo le dice es entender que a pesar de todas las cosas, lo que a Dios le interesa no es cuántos dones tengamos, no es cuántas cosas hagamos, no es de cuántas cosas nos jactemos, sino que a Dios le interesa que nosotros tengamos amor. Cuando nosotros tenemos amor, es cuando Dios nos comienza a querer dar más cosas.
Porque sin amor vamos a destruir las cosas que Dios nos da. ¿Sabe qué? Cuando Dios habla de los dones, cuando Dios habla de los talentos, de los ministerios, muchas veces Dios da los talentos, Dios quiere darnos talentos, Dios quiere darnos ministerios, pero para ello Dios nos quiere dar amor, para que sepamos administrarlo, para que sepamos tenerlo. Dios quiere, no existe una familia perfecta, no existe un papá perfecto, no existe un hijo perfecto, no existe una mamá perfecta, no existe una iglesia perfecta, pero sí existe un Dios perfecto. Y a pesar de todas las cosas, Dios quiere que nos comprendamos, que nos amemos y que nos aceptemos. Porque así como dice, a veces cuando uno tiene un hijo, tiene que aprender a amarlo, tiene que aprender a quererlo. Cuando tiene un papá, tiene que aprender a amarlo y a quererlo y a aceptarlo. Y muchas veces no queremos porque muchas veces nos duele. Hay un pastor que solía decir también, dice, cuando uno ve los bebitos, cuando uno ve a su hijo, y lo ve tan chiquito, lo ve tan pequeñito, uno como que se lo quiere comer. Dice, cuando son grandes y se mandan las macanas, dice, ¿por qué no me lo comí cuando era chico? Entonces, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que amar, y en la iglesia pasa lo mismo. ¿Por qué te digo esto? Yo esta palabra es un poco algo de lo que el Señor venía tratando, de que tenemos que entender que muchas veces vamos a tener errores, de que no somos todos perfectos los que venimos a la iglesia, de que muchas veces va a haber dificultades, vamos a mandarnos la macana, y en todo ámbito es así, en todo lugar es así. Pero muchas veces Dios permite esas cosas para pulirnos en amor, para entender que no hay ninguno que es perfecto, pero que sí que Dios quiere que nosotros tengamos amor. Y Dios nos pone a veces en un lugar donde sabe que aún en el paraíso, Dios le dice al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Hay personas que se quieren alejar de todo porque a nadie le cae bien, no le cae bien su familia, no le cae bien los vecinos, no le cae bien la iglesia, no le cae bien los que están alrededor de ellos. ¿Sabe qué dice la Biblia? No es bueno que el hombre esté solo. No se refiere solamente, lo tomamos para el matrimonio, pero no se refiere solamente a eso, se refiere a que no es bueno estar solo. No es bueno para un niño, no es bueno para una mamá, no es bueno para un papá, no es bueno para un hermano, no es bueno para una hermana. Tenemos que compartir porque Dios puso la bendición en otras personas. Lo que pasa es que al tratar con otras personas tenemos que tratar con los defectos de otras personas, porque tienen errores, porque tienen defectos, y muchas veces Dios quiere darnos más cosas, pero Dios quiere que nosotros tengamos amor. ¿Hay alguien que me diga amén? Por eso muchas veces Dios quiere brindar muchas cosas. Hay un poemita que dice también, dice, sin amor somos como un metal sin sonido. Dice, la inteligencia sin amor te hace perverso, la justicia sin amor te hace inmisericordia, la diplomacia sin amor te hace hipócrita, el éxito sin amor te hace arrogante, la riqueza sin amor te hace avaro, la docilidad sin amor te hace servil, la pobreza sin amor te hace orgulloso, la autoridad sin amor te hace tirano, el trabajo sin amor te hace esclavo, la oración sin amor no tiene sentido, la ley sin amor te esclaviza, tener sin amor te hace egoísta, la fe sin amor te hace fanático, la cruz sin amor se convierte en tortura, la vida sin amor simplemente no puede ser vivida. Por eso que necesitamos el amor. ¿Sabe que en Mar del Plata no sé cuántos han ido alguna vez? Acá no se conoce mucho eso, pero yo me acuerdo que cuando yo era joven solía comprar por ahí mi ropa, a veces cuando tenía dinero, cuando trabajaba, era soltero, y había lugares, ¿no es cierto?, donde tal vez usted conoce, que se llama ropa de segunda selección, tal vez usted alguna vez fue a uno de esos lugares, y eran empresas, ¿no es cierto?, que largaban ropas, hermosas ropas, ¿no es cierto?, pero había un stand, había un lugar donde usted veía hacia el costado, donde decía ropa de segunda selección, era de segunda categoría, era la misma ropa, hecha por la misma empresa y todo, pero estaba a mitad de precio y era de segunda selección. ¿Cuál era el problema que tenía esta ropa? Eran lindas ropas, eran hermosas ropas, pero todas las ropas tenían una falla, tenían algún error. Algunas tenían un cierre que no andaba, otras tenían un botón que estaba mal cosido, otras estaba mal hecho algo, ¿no es cierto? Entonces la gente revisa y yo voy a tratar de llevar mejor, pero cuando vos llegas a tu casa, a veces hay cosas que vos lo podías arreglar, cosas que vos lo podías acomodar, pero vos sabías, no era un engaño, no era una estafa, no era que estaba mal la ropa, vos no la ibas y ir a devolver de vuelta porque te habían dicho, es de segunda selección, tiene una falla, ¿no es cierto? No era algo que estaba mal, sino que te lo estaban advirtiendo, no había pasado la selección correcta. ¿Sabe que estos días el Señor me venía hablando también sobre eso? Muchas veces los seres humanos somos nosotros todos tenemos errores, no existe, ya te digo, la iglesia perfecta, no existe el hermano perfecto, no existe el pastor perfecto y no existe la familia perfecta. Todos tenemos errores, todos estamos en ese lugar de segunda selección. Cuando nos acercamos a las personas,
vemos los errores que tienen. Cuando nos acercamos a una familia, usted ve los errores que tienen. ¿Y sabe qué? Tanto usted como yo, todos tenemos errores. Si alguien se acerca a mí, y aunque no me conozca mucho, si no le pregunta a mi familia, ella va a ver todos los errores que tengo. Y si usted cree que no tiene errores, le preguntamos a su familia, seguro que va a saber cuántos errores tiene. Pero no se trata de cuántos errores tenemos, se trata de aquellas cosas que podemos lograr en Dios. Pero podemos lograr en Dios soportándonos, queriéndonos en amor, logrando crecer, logrando entender que hoy en día permanece la fe, la esperanza. Son importantísimas, pero lo más importante, ¿sabe qué es? Es el amor. Y con el amor es donde podemos llegar nosotros lejos, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa. Yo sentía del Señor de compartir este pasaje, amén, que muchas veces va a haber errores. Aún en la iglesia hay personas que te pueden lastimar, aún en tu familia hay personas que te pueden lastimar, en el barrio. El acercarse a las personas muchas veces te lastima, pero no importa el cuánto te hayan lastimado, uno tiene que vencer las cosas en amor. A veces hay personas que no nos lastiman porque no nos acercamos mucho, pero todos tienen sus errores, todos tienen sus defectos. Y lo importante es nosotros comprender que debemos dejar los defectos de lado y tratar de ir creciendo en amor. Porque así como nosotros nos lastimaron, nosotros también muchas veces lastimamos. Y así como no existe la persona perfecta, tampoco nosotros somos perfectos. Así como las otras familias no son perfectas, yo sé que mi familia no es perfecta. Duele a veces, cuando a veces se confronta con eso. Pero ¿sabe qué? Es la verdad. Pero Pablo dice, pero nosotros tenemos que tener amor. Y otro pasaje dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso, a pesar de los defectos, a pesar de los errores, también no es una iglesia perfecta, tiene miles de errores, no somos perfectos, pero tratamos de cubrirnos en amor. Lo primero que tuve que aprender cuando me iba a casar con Jolie fue que no importaba quién tenía la razón, importaba que yo la amaba y que yo no quería estar lejos de ella. ¿Sabes por qué? Porque yo le decía, yo tengo razón en lo que te estoy diciendo, cuando éramos novios. Y me decía ella, ¿qué me importa que tengas razón? Entonces, tuve que aprender, ¿no es cierto? No era que yo tenía razón o no tenía razón. No importaba que yo tenía que dejar de lado algunas cosas. Porque ella también dejaba de lado sus cosas para estar al lado mío. Porque era más importante que estemos juntos. Y Dios depositó bendiciones en nuestros hermanos. ¿Por qué te digo esto? Esto es una palabra, generalmente no suelo compartir esta palabra, pero estoy cambiando un poquito la palabra. Vamos a empezar a compartir un poquito más de palabra, más de predicación, amén, para ir creciendo en el Señor y ir entendiendo que Dios nos quiere llevar a cosas mayores. Hay gente que no trata con nadie, no tiene ningún problema, pero no se acerca a nadie. Hay gente que dice, bueno, no tengo ningún problema, yo no quiero luchar con estos problemas, y bueno, nunca tiene familia, nunca tiene hermanos, nunca tiene con quién compartir. Pero no es bueno que el hombre esté solo. El hombre fue creado para habitar con personas, para aguantar a un vecino, para compartir con alguien en la iglesia, para tratar con alguien que nos hace mal. Y si no, lo primero que nos puso Dios, ¿sabe qué es? Nuestra familia. Si soportamos a nuestra familia, ya podemos salir bastante adelante. Por eso dice la Biblia, en el medio de este pasaje, de esta iglesia que fue terrible, que fue tremenda, Pablo le pone, pero lo primero y lo más importante, a pesar de todos los errores, es el amor. Puede faltar cualquier cosa, pero lo que no tiene que faltar es el amor en tu vida, para sobrepasar los errores y las dificultades. Y luego Dios de eso sí va a levantar algo grande e importante. Amén. Espero que te sea de bendición esta palabra. Y no sos vos, si por ahí te falta, no importa. Si te cuesta, no importa. Es Dios a través tuyo. Permití que el amor de Dios ama a tu familia, ama a tu hogar, ama a tu barrio, ama a tu iglesia y ama aquellas cosas que por ahí te cuesta amar. Amén. Quiero cerrar sus ojitos. No me voy a extender más entonces con la palabra. Y vamos a estar orando. Por esto, amén, espero haber transmitido aquello que Dios había puesto en mi vida, amén, la importancia del amor. Usted léalo en su casa, amén, 1 Corintios 13. Vamos a orar al Señor. ¿Quiere cerrar sus ojitos ahí donde se encuentra? Gracias, Dios amado, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por encontrarnos en tu casa de oración, por estar en este lugar, por esto precioso de estos siervos de Dios como Pablo, Señor, que no es casualidad que lo haya escrito. Venía hablando, Señor, tantas cosas. Y luego dice, Señor, de todo podemos tener, lenguas, dones, hacer cosas. Pero lo más importante es el amor. A veces estamos lejos, Señor, nos cuesta porque